Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario de protección contra incendios, inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios en la industria petroquímica. Mi nombre es Mariana Angelucci del Fire Protection Institute, FPI, y seré la moderadora del evento de hoy. Este webinario fue preparado para el CLAM por International Fire Safety Consulting, IFSC. La presentación es propiedad de FPI, quien se reserva todos los derechos de autor. Quienes participaron de la charla ¿Qué podemos aprender sobre incendios recientes en Latinoamérica?, que dictamos la semana pasada, ya recibieron el enlace para poder verla. Quienes nos acompañan hoy por primera vez están viendo ahorita el enlace en la pantalla y en unos minutos se los estaré enviando vía chat. Antes de comenzar, quisiera hacerles algunos comentarios y recomendaciones que les permitirán aprovechar al máximo la charla. Como se habrán dado cuenta, muchos de ustedes durante el webinario no podrán activar ni sus cámaras ni sus micrófonos. Sin embargo, ustedes podrán enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el panel de control de Zoom, en la parte baja de sus pantallas, donde dice Q y A. El chat lo vamos a usar para enviarles información adicional, enlaces, etc. Al final de la presentación dedicaremos unos 15 minutos para responder la mayor cantidad posible de preguntas. Sin embargo, si al finalizar quedan algunas preguntas por responder o les surgiera alguna otra consulta, no duden en contactarnos. Les recomendamos que ubiquen el recuadro con el video del panelista en la esquina superior derecha de sus pantallas. De esta manera podrán ver mejor la presentación y los videos incluidos. Si nos acompañan hasta el final, les daremos información sobre el tercer webinario gratuito de esta serie que estamos ofreciendo con el CLAM. Pero si por alguna razón deben abandonar la presentación, no se preocupen, todos recibirán una grabación de esta charla, incluyendo esta información sobre el próximo webinario. Entonces, una vez más les doy la bienvenida y los dejo en las manos de Hugo Martiradoni, experto en seguridad y emergencias y retirado de Pemex, quien nos está ayudando y nos está apoyando con estos eventos, y en manos de José Palmero, representantes del CLAM. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te oímos bien. ¿Me vean también? Sí, señor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un apoyo más aquí de nuestros amigos de IFSC para todo el CLAM, todas las comunidades petroleras, petroquímicas. Y estamos a sus órdenes, bienvenidos todos, un fuerte abrazo y aquí los dejo con José Palmeros. Buenas tardes. Gracias Mariana, gracias Jaime, Raúl y Hugo por hacer posible este webinar. Hola a todos, buenas tardes, reciban un cordial saludo a nombre del Comité Local de Ayuda Mutua de Coatzacoalcos. Gracias por acompañarnos, asociados del Clan Coatzacoalcos, Clan Veracruz, CRIS Minatitlán, Cozoleacaque, personal de protección civil y participantes en general. Una leve reseña de nuestro CLAM. Actualmente somos 38 empresas socias y nuestra área de influencia en la zona es la zona industrial Pajaritos, Cangrejera, Morelos, zona portuaria Coatzacoalcos, Manchital, Izhuatlán del sureste y llegamos a la venta a Tabasco. Fuimos el primer grupo de ayuda mutua que se formó a nivel nacional. ¿Qué ventajas tiene pertenecer a un CLAM? Estar integrado a un CLAM, primeramente, es cumplimiento al artículo 75 de la ley número 856 de protección civil para la reducción de riesgos de desastres para el estado de Veracruz de Ignacio La Llave. Se tiene un respaldo de otras empresas socias con recursos técnicos y humanos en caso de una emergencia. También se tiene un canal de comunicación las 24 horas confiable y eficiente, ahorro en capacitación especializada para formación de brigadistas, ahorro mediante el uso eficiente y organizado de recursos humanos y técnicos, mejora la imagen de la empresa ante la comunidad y tiene representatividad y capacidad de gestión ante autoridades.
Coatzacoalcos, las 38 empresas que tenemos presencia en el sector industrial, pues el presidente de nuestra República Mexicana acaba de estar este fin de semana en nuestro territorio y vino y anunció bien inversión para Coatzacoalcos, y por mencionar uno de ellos es el corredor transísmico, el cual elevará 11 veces el transporte de carga en la región. Esto quiere decir que es probable que vengan empresas a invertir en nuestra zona y que nuestro comité local de ayuda mutua crezca de 38 a otro número, incluso arriba de 40 empresas. Sean todos bienvenidos y nuevamente les agradezco su interés por este webinar. Gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias por tus palabras, José y Hugo. Bueno, entonces, como ustedes saben, el instructor de hoy es el ingeniero Raúl Sánchez. Es un ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 20 años de experiencia como especialista en el sector petrolero y petroquímico, en el análisis de riesgos de incendios y explosión. Especialista en el diseño, inspección y puesta en marcha de sistemas de extinción a base de agua. Está certificado como especialista en protección contra incendios CEPI por la National Fire Protection Association, NFPA. Es miembro de la Society of Fire Protection Engineers, SFPE. Es perito en seguridad e higiene industrial por el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, CONICUC, de México. Hoy no es mi día. Reconocido instructor en temas de sistemas de protección contra incendios a base de agua. Como saben, bueno, el objetivo de este webinario está enfocado en la importancia de la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios para plantas de refinación y de procesos químico y petroquímico, especialmente los sistemas a base de agua. Vamos a analizar los siguientes temas: las pruebas y análisis de las redes contra incendio, la prueba y evaluación de las bombas contra incendio, la prueba operativa de los sistemas de aspersión y rociadores automáticos, pruebas operativas de los sistemas de fire and gas, protocolos de inspección, pruebas y mantenimiento, planes normalizados de respuesta a incendios, fire pre-plans. Entonces, sin más preámbulo, los dejo en manos de Raúl. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de webinarios de FPI para el CLAM y toda la gente que nos honra en acompañarnos. Bueno, vamos a entrar en la materia, en este caso, sobre inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendio base agua. Entonces, todos sabemos que en la industria de la petroquímica, la refinación, la industria del petróleo, pues los riesgos de incendios son grandes, y la única forma que tenemos ahora para llevar el agua hacia los diferentes riesgos que se protegen, pues es precisamente la red contra incendios. Todas estas instalaciones tienen muchos años, unos 40 años, 50 años o menos. Pues la red contra incendios es algo que ha sido, pues desgraciadamente, muchas veces no tomada en cuenta, inclusive abandonada. Pero bueno, la red contra incendios pues tiene una razón de ser, y no tenemos que olvidar esa razón de ser, porque como vemos en la fotografía, hay una serie de tuberías. Vemos una tubería roja. Cuando vemos algo rojo, de inmediato lo relacionamos con incendios, y ese es el caso. Una red con incendios entre las otras tuberías de proceso. Obviamente, al igual que las tuberías que están ahí de proceso, pues tiene un cometido, y que no se nos debe de olvidar, porque si no fuera útil, pues nos ahorraríamos ahí una buena plata, ¿no? Un buen dinero en no poner esas tuberías a veces de diámetros bastante grandes. La red contra incendios se ha hecho de alguna manera para, como decía la diapositiva, suministrar agua en caudales y presiones que previamente alguien debió de haber calculado. Eso es bien importante. Entonces,
Una red contra incendios, como nosotros la conceptualizamos en México, en América Latina, pues siempre tiene una casa de bombas donde hay una o más bombas contra incendio y un tanque de almacenamiento de agua contra incendios. Entonces, eso es básicamente el corazón de la red contra incendios. No lo tenemos que olvidar porque la red contra incendios solamente sirve para llevar el agua, ¿sí? Esa agua que nosotros tenemos que llevar hacia los diferentes riesgos es a través de las tuberías, pero si no hay bomba, si no hay suministro de agua, pues no va a cumplir su cometido. Entonces, también tenemos algo bien importante en la red contra incendios que es, como su nombre lo dice, es una serie de tuberías que están interconectadas y que forman circuitos, precisamente para que estos circuitos o anillos pues den la posibilidad de llevar el agua a los riesgos que cubre de una manera más eficiente. Entonces, lo que vamos a encontrar como una parte fundamental de la red contra incendios son las famosas válvulas de seccionamiento que sirven precisamente para eso, para en caso de que la red tenga algún desperfecto por ejemplo, una explosión, pues no salga toda la operación, o cuando se le da un mantenimiento, ¿sí? Podamos seccionarla, dejar esos espacios reducidos sin protección de un incendio, pero no dejar toda una instalación sin proteger. Por eso es muy importante que en la red contra incendios existan ese tipo de válvulas de seccionamiento. Además de esas válvulas, sabemos que la red contra incendios está hecha básicamente para llevar el agua, dijimos, a los riesgos, y los riesgos van a estar protegidos pues de una manera muy, digamos, importante, pues son los famosos hidrantes o gabinetes de manguera y los monitores. En la industria del petróleo, la petroquímica que nosotros conocemos, básicamente estos hidrantes son, como nosotros lo llamamos, de tipo hechizos, ¿no? O sea, no tienen ninguna certificación, pero hasta la fecha que me he dado a hacer los estudios de esas redes, ningún asegurador nos ha dicho que no cumplimos, que tengamos, por ejemplo, hidrantes con alguna certificación. Sin embargo, estos hidrantes, así como están, que son hechos, digamos, en casa, ¿verdad? Con tuberías de 6 o 4 pulgadas, salidas de 2,5, y los monitores cumplen el objetivo. Entonces, por eso es que yo he notado que no nos han dicho nada, ni nosotros mismos, ¿verdad? Porque el objetivo que deben de cumplir lo están cubriendo. Entonces, todos los sistemas base agua, dijimos, que son alimentados por la red contra incendios, pues tenemos, ya dijimos, los hidrantes, monitores. Partes importantes son los sistemas de enfriamiento a través de boquillas de aspersión. En este tipo de industrias es muy común proteger los recipientes, ya sean atmosféricos o a presión o equipos de proceso con anillos de enfriamiento. Ajá. Y cuando tenemos líquidos inflamables o combustibles, también lo que es común tener pues son los sistemas de espuma, que finalmente pueden ser alimentados por la red contra incendios, o a veces un camión de bomberos, pero el camión de bomberos toma el agua de la red. O sea, finalmente la red contra incendios es una sola para la instalación, y ahí vamos a manejar todo el agua. Obviamente, las redes contra incendio, afortunadamente, no se utilizan para lo que son porque no hay incendios. Entonces, esa es una ventaja, pues bueno, desde el punto de vista de que los incendios no ocurren de manera frecuente, pero como son sistemas que no se utilizan, afortunadamente, como le dije en un principio, pues se tiene riesgo de que no se sabe si funcionan o no, a menos de que tengamos un incendio, como vemos ahí en la imagen del lado izquierdo, o hagamos pruebas o hagamos simulacros para, de alguna manera, pues saber que por lo menos sale agua, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar a que ocurra un incendio para darnos cuenta que
que nuestra red contra incendios no funciona. O sea, eso es lo más grave que nos puede pasar. O sea, no esperar a eso, a que decimos no sirve. Por eso, pues tenemos lo que es el tema central de esta presentación, que es la inspección, prueba y el mantenimiento, pues de la red contra incendios y todos sus sistemas que son base agua. Entonces, en esa fotografía que están ahí, observamos, pues, precisamente lo que es la falta de mantenimiento. Entonces, para que no tengamos que esperar a que ocurra una emergencia, ¿no? Y dar la cuenta que no sirve, pues tenemos que realizar inspección de alguna manera para ver el estado en que están las cosas. Obviamente estos sistemas fueron nuevos algún día, cuando ya alguien los debió de haber diseñado, fueron nuevos, pero al paso del tiempo pues se van deteriorando y no tenemos que esperar a que eso ocurra para después meterle mano. O sea, la inspección a prueba de mantenimiento está enfocado a que sea un mantenimiento preventivo, no correctivo, o a veces, como decimos nosotros en México, tronativo, cuando las cosas ya se echaron a perder. Entonces, la primera parte bien importante tener en cuenta pues, es la inspección, ¿sí? Pero para inspeccionar, pues tenemos que saber primero qué es lo que vamos a inspeccionar, o sea, qué es lo que debe de ser. Para eso, pues se requieren por los parámetros de comparación, o sea, contra qué vamos a inspeccionar, qué tiene que cumplir lo que estamos mirando, si está bien o mal, pues muchas veces con solo ver, bueno, si está deteriorado, se puede saber, pero si miramos, por ejemplo, una boquilla de aspersión o miramos un rociador, pues con el solo hecho de verlo, a menos de que los errores sean muy grandes, nos podemos dar cuenta que no cumpla, pero si las distancias y los ángulos y la posición es o no correcta, pues es más complicado. Tenemos que irnos más a profundidad, o sea, cuál es la comparación, bajo qué normas se diseñó, cuáles son los criterios que debe de haber cumplido para ver si como está colocado es como debe de ser, ¿sí? La otra parte importante es contar con un procedimiento, o sea, ser metódicos en la inspección de lo que nosotros estamos revisando. Obviamente, del resultado de la inspección debemos de tener los registros, básicamente un formato donde vayamos colocando los resultados para decir si lo que estamos nosotros inspeccionando es o no correcto, y si hay observaciones, hacerlas notar para que de alguna manera se cumpla, y por eso viene el siguiente punto, es designar responsables. Muchas veces cuando hacemos algún levantamiento de un sistema contra incendios o cuando miramos información, pues están los formatos de inspección, alguien los realiza las inspecciones, y hay recomendaciones, pero muchas veces no dice quién es el responsable, porque si no decimos quién lo haga y cuándo lo haga, pues nadie lo va a hacer. O sea, uno va a pensar que pues el responsable no es uno, es otro, y así va a ser una falta de coordinación, de decir, bueno, es que no me toca a mí, le toca a fulanito. Entonces, lo importante del procedimiento es que haya responsables, que sean los encargados de dar solución, y después, pues, dar el seguimiento por alguna otra persona para verificar si de alguna manera se está o no cumpliendo con lo que se recomendó. Entonces, para realizar una inspección, pues lo que se necesita es tener un parámetro de comparación, como lo dijimos en un principio. Entonces, si estamos diseñando bajo normas de NFPA, o si tenemos la datasheet de FMI Global, o Protección Civil, lo que ahora nos está pidiendo que de alguna manera, digamos, si estamos cumpliendo o algo así, entonces tenemos que definir eso, ¿sí? O si estamos cumpliendo con la norma de los de trabajo, la norma 2 de incendios, o el cuerpo de bomberos local nos está solicitando que cumplamos, pues hay que identificar a quién le tenemos que cumplir para que nuestra inspección pues sea, digamos, que tenga una base, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos solicita algún servicio y quiere que se haga una revisión de su sistema contra incendio, lo primero que nosotros preguntamos es, bueno, ¿de dónde surge la necesidad? ¿Por qué usted quiere que nosotros vayamos a su instalación,
miremos su sistema contra incendio, ¿de dónde sale? Ah, mire, es que llegó el asegurador y el asegurador me dijo que tengo que cumplir con FM Global, o no, mire, es que el asegurador dijo que tengo que cumplir con NFPA, o viene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y quiere que cumplamos con la norma 2, o el cuerpo de bomberos local me está pidiendo que cumplamos con protección civil. Entonces, eso es lo más importante porque finalmente son los requisitos mínimos aceptables de lo que alguien está inspeccionando. Entonces, esto es, como dijimos, identificar cuál es la autoridad, ¿no? En NFPA, muchos años fui instructor de las normas de NFPA, o sea, lo que se llama la autoridad competente, que básicamente puede ser, por ejemplo, en México puede ser el Trabajo y Previsión Social, puede ser los bomberos, protección civil, o puede ser un asegurador, o inclusive el dueño de la propiedad, pero identificar a quién le tenemos que rendir cuentas para que de alguna manera nuestra inspección vaya dirigida hacia allá. Y entonces, pasando a la otra parte importante sobre las pruebas de la red contra incendios, eso es un tema, digamos, bien importante porque muchas veces cuando alguien visita una instalación o uno mismo en las instalaciones prueba la red, pues simplemente lo que se acostumbra a hacer es sacar agua, ¿no? Abrir monitores, abrir hidrantes con mangueras y ver hasta dónde llega el agua, ¿no? El alcance de los chorros de agua. Pero cuando hacemos la pregunta, ¿y cuánta agua salió? ¿A qué presión salió? La cantidad de agua que salió de lo que abrimos nosotros es la que debe de ser. La presión a la que salió es la mínima que debe de tener para que esto funcione. Entonces, pues sí, o sea, eso es algo bien importante que hacemos, pero no lo hacemos de manera, digamos, cuantitativa. Entonces, lo que debemos de contestar, ahí está, flujo y presión. O sea, el alcance de los chorros es importante, sí, porque pues por lo menos ver que el agua llegue a donde tiene que llegar, porque si no llega, pues no va a servir de nada, ¿no? Pero la otra pregunta es, bueno, ¿esa agua sí llega? Perfecto. Pero ¿cuánta agua debió de haber llegado? Ah, ahí es donde tenemos que irnos un poquito más atrás, porque los riesgos que tiene una instalación, pues simplemente con el hecho de ver qué hay ahí, no es tan fácil saber cuánta agua se necesita, ¿no? O sea, si hay 7 monitores de 500 galones por minuto, no quiere decir que voy a abrir 7 monitores de 500 galones por minuto para un caudal de 3.500 monitores. No, a lo mejor se requieren más, a lo mejor se requieren menos. Entonces debemos de saber eso. ¿Para qué? Para cuando nosotros hagamos las pruebas de flujo, pues midamos precisamente el flujo y la presión mínima que obtenemos, o la presión a la que obtenemos esos caudales, porque eso es lo que tenemos que responder, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuáles serían los requerimientos? Primero, pues saber cuál es el caudal, el gasto o el flujo mínimo y la presión que requiere la planta en sus diferentes áreas, porque las plantas de proceso no todas son iguales, o sea, tienen requerimientos diferentes de agua y la presión básicamente es la misma para que funcione, que son 100 PSI, pero dependiendo el caudal y dependiendo la lejanía del área que estamos protegiendo, esa presión, pues a la descarga de la bomba puede ser mayor o menor. Entonces, primero necesitamos definir eso. ¿Cuánta agua y cuál es la presión mínima que se requiere en las diferentes áreas de la planta para que nosotros podamos, de alguna manera, pues, saber qué es lo que tenemos que medir? Lo otro es tener equipos para medir, o sea, para hacer las pruebas, ¿sí? ¿Con qué vamos a medir el agua? ¿Cuánta agua sale? Eso es lo que necesitamos. ¿A qué presión? Pues básicamente lo que requerimos, pues son medir flujo con cosas muy sencillas, con boquillas y tubos pitot, ya sean fijos o sean manuales, y manómetros para medir la presión a la que salen estos flujos. Y la tercera parte es saber cómo hacerlo, ¿sí? O sea, ya a lo mejor sé cuánta agua requiero, sé cuánto es la presión que se requiere, mínima, tengo los equipos, pero luego,
Ahora no lo sé usar. Yo recuerdo hace muchos años cuando comencé en esto, en la oficina donde trabajaba antes teníamos un tubo pitón. Mi jefe lo compró y ahí lo teníamos y la verdad yo no sabía para qué servía. Y ahí estuvo y se mantuvo nuevo, digamos así entre comillas, durante muchos años, hasta que aprendimos un poquito, ya después con IFSC, con el ingeniero General Moncada, para qué sirve el tubo pitón. Ya fue cuando lo usamos, y desgraciadamente cuando lo usamos la primera vez se rompió, porque tenía tantos años de estar guardado que se rompió. Entonces, por eso es bien importante tener el equipo y saber utilizar el equipo, contando con procedimientos y después tener la manera de hacer cálculos para saber cuánta agua, porque esos tubos pitón no nos dan el caudal, nos dan un dato de presión. Entonces, la primera pregunta se contesta de la manera siguiente, o sea, saber cuánta agua se requiere. Se supone que si ya tenemos una red contra incendios existente, una instalación existente, los que diseñaron el sistema contra incendio, pues determinaron cuáles son las cantidades de agua que se requieren por cada sección o por cada planta de proceso o por cada equipo de proceso inclusive. Y lo que debieron de haber hecho, porque muchas veces no está y tenemos que hacerlo nosotros para saber qué vamos a medir, pues de una manera así muy rápida es lo que vamos a platicar. Lo primero que se debe haber hecho es tomar una planta y dividirla en sectores independientes. ¿Qué es un sector independiente? Desde el punto de vista de incendios es un sector, un área de fuego, es aquella que ya sea por distancia o por paredes, techos, pisos con resistencia al fuego, pues puede mantenerse así, que si se quema, se va a quemar sola, o tiene que pasar bastante tiempo para que un área contigua se pudiera incendiar. La segunda que tenemos ahí es que vamos a tener que evaluar qué equipos, qué procesos se localizan ahí dentro de cada sector, y algo muy común pues es asignar una densidad de agua para aplicar de alguna manera la cantidad de agua requerida. Entonces, una vez que nosotros tengamos esa cantidad de agua, tenemos que de alguna manera decir, bueno, pues tenemos la densidad de agua que nos va a decir una norma, ¿sí? Si es un área que se puede proteger, por ejemplo, con sistemas de rociadores, la norma 13 nos va a decir densidad de agua. O si es una norma que de alguna manera se puede proteger con sistemas de aspersión, nos va a decir igual la norma 15 una cantidad de agua. O si son plantas de proceso, por ejemplo, normas de API o de Instituto Británico del Petróleo, también nos van a dar densidades de agua que simplemente con las áreas que nosotros tengamos, multiplicamos la densidad por el área y nos da un caudal. Y eso nos va a dar, de alguna manera, una cantidad de agua. Cuando nosotros hemos hecho este tipo de proyectos en complejos petroquímicos, a veces esa operación tan sencilla que se hay de caudal, flujo, gasto es igual a densidad por área, resulta que salen cantidades de agua muy grandes que de alguna manera son difíciles de manejar, ¿no? O sea, los caudales son muy altos y el almacenamiento de agua sería muy alto. Pareciera que salieran bombas por ejemplo, de las torres de enfriamiento que manejan flujos muy grandes. Entonces, eso no se hace, digamos, manejable, no es práctico, pero igual las normas de la API nos comentan por ahí que cuando esos cálculos exceden los 10,000 galones por minuto, entonces simplemente tomemos como ese valor de 10,000 galones por minuto, con un valor máximo, y ya, no nos preocupemos por lo demás, porque la práctica ha demostrado que con ese caudal sí podemos atender los incendios de alguna manera muy fácil, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos un complejo petroquímico, ahí en la zona de Coatzacoalcos, que se hizo ya hace algunos años, donde determinamos las cantidades, ¿verdad?, de agua que se requiere. Si se fijan ahí, está la planta, están las zonas o sectores de riesgo por cada planta, el área que se considera pies cuadrados, la densidad de aplicación, de acuerdo a la norma
IPI que hayamos nosotros identificado, el caudal por zona, el caudal total. Entonces, nosotros podemos pensar que esos caudales, de alguna manera se fijan ahí, hay caudales que rebasan los 15,000 galones por minuto. Obviamente, en una planta de proceso, por ejemplo, la planta esta de etileno, que tiene más de 15,000 galones por minuto, pues igual cuando se incendia, pues no se va a quemar toda, sino también la planta se divide en esas secciones o zonas de riesgo, donde podemos dar, por ejemplo, el área más grande que tiene ahí son con casi 5,000 galones, entonces ese es un caudal más manejable, no se va a quemar toda. Depende de las acciones que nosotros tomemos como diseño de los sistemas de protección de incendios y cuando se ven los incendios, pues de la respuesta de las brigadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos en resumen, ¿no? De ese complejo petroquímico, las cantidades de agua que se requieren, y entonces tenemos ahí, decíamos, por ejemplo, esa planta de propileno, 16,000 galones, 16,513, etileno, 15,726, hasta el leído, 15,677, polipropileno, 13,475, o sea, son caudales muy grandes. Entonces, la demanda se excede, digamos, de manera práctica lo que se puede atender, y por eso decíamos que los 10,000 galones eran un valor aceptable para poder, digamos, atender un incendio con esas demandas de agua, y por seguridad a veces, ¿no? O sea, como decimos, un factor de seguridad, nosotros le agregamos ahí un 25% para llevarlo a 12,500 galones, ¿no? Para los riesgos mayores. Y con eso, de alguna manera, están más tranquilos, ¿no? Entonces, ese es el caudal. Entonces, es bien importante identificar qué es lo que vamos a utilizar, qué normas vamos a utilizar para manejar los caudales. La otra pregunta importante es la presión, ¿sí? La presión, generalmente, los sistemas contra incendios, las boquillas que utilizamos con las mangueras, los monitores, los fabricantes las han hecho para que funcionen a 100 libras por pulgada cuadrada. O sea, ahí donde se requiere, ¿no? Por lo menos donde se conecta la manguera, en la salida del hidrante. Y de ahí, obviamente, hacia atrás, hacia el sistema de bombeo, pues la presión tiene que ser, pues, mayor, ¿no? Entonces, cuando se conceptualizó la red, eso se tuvo que tomar en cuenta y la bomba se calculó para el riesgo más grande de incendio. Acuérdense, por ejemplo, en la industria del petróleo es el riesgo mayor de incendio, pero también está el otro punto que es el punto hidráulicamente desfavorable, ¿sí? Que a veces no coincide, y eso es el que da la presión para el punto más alejado. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que considerar también los equipos. O sea, si ya tenemos determinado cuáles son los caudales y las presiones, pues ya está. Ahora, ¿cuáles son los equipos? Bueno, básicamente es muy sencillo. O sea, hay equipos más sofisticados que pueden medir el flujo, pero realmente lo que nosotros hacemos, que la gente que se dedica a la protección de incendios hace, es sacar agua por los hidrantes, por los monitores, y medir ese flujo de agua con un tubo pitón, ya sea el que dice ahí pitonless, o sea, es una boquilla que tiene un orificio, que ese valor de la presión que marca ese manómetro de la figura de la izquierda, con unos cálculos que los vamos a mencionar en un momento, sacamos el flujo en función del diámetro de esa boquilla, o la que está del otro lado, en la boquilla y el tubo pitón, que es un pitón que en este caso no es manual, es un pitón fijo, que igual el manómetro que está ahí nos va a indicar una presión, y esa presión nosotros la vamos a poder convertir en un caudal o flujo. La otra cosa importante es tener manómetros que nos permitan medir la presión en donde estamos sacando el agua, para que nosotros podamos decir, miren, salieron 879 galones por minuto a 115 PSI. El manómetro que está ahí, generalmente en el petróleo es muy fácil obtenerlo porque la mayoría, si no es que todos los hidrantes son dobles. Entonces tenemos dos salidas, una donde podemos sacar agua, si tenemos un monitor podemos sacar agua por dos salidas y colocar un manómetro con tapa,
en la otra salida del hidrante, y entonces ahí tenemos la presión residual, o sea, la presión con flujo. Entonces, en otros lados, por ejemplo, en esa fotografía de la derecha, pues tenemos un arreglo donde ya tiene colocado un puerto donde se puede medir la presión, porque a veces los que diseñan las redes contra incendios le incluyen colocar manómetros en los hidrantes, que en realidad, pues las normas no lo dicen, pero a los que hacemos pruebas de flujo, pues es una bendición, porque ahí colocamos el manómetro y ya no tenemos que estar utilizando una salida de agua para taparla y obtener agua. Entonces vemos ahí las pruebas, por ejemplo, en la fotografía de la arriba a la izquierda, se está colocando el manómetro de presión residual que está en la salida del hidrante que queda hacia nosotros y el hidrante que va hacia el fondo y el monitor. Esos son hidrantes, ¿verdad?, que se están fluyendo. Cuando hacemos nosotros las pruebas tenemos dos valores importantes. Cuando arrancamos el sistema de bombeo y todo está cerrado, el manómetro, que es el manómetro que está colocado ahí, nos va a marcar una presión alta, que es la presión estática. Y cuando abrimos, esa presión va a caer y vamos a obtener lo que es la presión residual, o sea, la presión con flujo en la salida de ese hidrante. Entonces, esas fotografías estamos viendo, allá la fotografía de la derecha arriba, igual, un hidrante doble saliendo del agua y estaba colocado el manómetro de presión estática y residual en un puerto. Las dos fotografías de abajo, vemos un tubo pitot, ahí nos está marcando una presión, ese manómetro, la presión que indica, eso lo tenemos que convertir a flujo. ¿Cómo? Con una fórmula que la vamos a mencionar, simplemente es el diámetro de la boquilla, la presión que está ahí, el coeficiente de la boquilla, y un factor de proporcionalidad y nos da directo el caudal. Vemos la otra fotografía. El agua, hay que sacarla de donde ya está, inclusive cuando se prueban las bombas contra incendio y no existen los medios, no es necesario mandar a construir un cabezal de pruebas o colocar un medidor de flujo. No, no. Con las salidas de agua que existen se puede hacer. O sea, porque a veces sería malo hacerlo así, gastar por gastar. Entonces, yo les decía, tenemos que realizar cálculos, los cálculos de alguna manera, pues simplemente vemos ahí esas tablitas, la tablita de la izquierda, que dice que es la toma de lecturas de campo. Entonces ahí está identificado un hidrante, como se llama, dos hidrantes, el 6 y el 7, la presión estática, Entonces tenemos ahí que cuando estaba todo cerradito, con la bomba funcionando, daba 160 libras por pulgada cuadrada, y cuando se abrió cada uno de ellos, la presión bajó a 100 libras, ¿no? Eso, 100 libras, pues, fue algo que así dio, ¿no? Lógicamente va a dar eso, puede ser que dé menos o da más. Aquí dio 100 libras, así como que de casualidad, ¿no? Como decimos nosotros, como el burro que tocó la flauta, ahí ya va a dar 100 libras. Y abajo volvemos a tener lo que son esos hidrantes donde estaban colocados los tubos pitot, y lo que se lee abajo, esas 55 PSI, las 35 PSI, las 35 y las 16, es la presión del tubo pitot, o sea, la que indica el manómetro que está colocado ahí en el tubo pitot. Y nosotros miramos ahí arriba a la derecha, pues la fórmula para el cálculo del caudal utilizando tubo pitot. Entonces, fíjense, es una fórmula muy sencillita. Dice que el flujo, el caudal, es igual a un factor de proporcionalidad para que esto dé en galones por minuto, la presión sea en PSI y el diámetro en pulgadas es 29.83 por el coeficiente de descarga, ¿verdad?, de la boquilla, que es un valor cercano a 1 o abajo de 1, puede ser 0.8, 0.7, 0.9, dependiendo de la boquilla, el diámetro, ¿verdad?, de la boquilla en pulgadas, y la raíz cuadrada de la presión de tubo pitot. Entonces ahí miramos que lo que se obtiene en el hidrante 6 salieron 985 galones, en el monitor 6 salieron 786, en el hidrante 7 salieron 786 también,
y en el monitor 7 salieron 543, para un total de 3.101 galones por minuto. Entonces, eso es lo que se obtuvo, ¿no? Obviamente, lo que tenemos que saber es que si ese caudal que se sacó en esa prueba es suficiente o no para lo que se tenía que obtener. Entonces, obviamente, ahí lo que vemos que los 3.102 galones que se obtuvieron a 100 libras, dijimos que así salió, o sea, cosa extraña, pero en realidad lo que se requería en esa área, según la memoria de cálculo hidráulico de esa instalación, pues no es el mismo complejo, es otra instalación petrolera también, es una batería de separación. Se requería, según el cálculo hidráulico que hicieron los diseñadores, o sea que en ese caso nosotros no lo hicimos, lo hicieron los que diseñaron la red, nosotros simplemente nos tocó ir a recibir el sistema de bombeo y ver que si se cumplían los flujos y las presiones del riesgo mayor, este era el riesgo mayor, 1.567 galones por minuto, y ahí se obtuvieron 3.102 galones a 100 libras, o sea que si nosotros graficamos los 3.102 galones a 100 libras y a 160 PSI a gasto cero, obviamente cuando obtenemos 1.567 galones, la presión es más de 100. Entonces, por lo tanto, la prueba, digamos, que es aceptable. Pero por eso les digo, es bien importante que contemos con esos valores. Porque si no, salió agua, sí, salieron 3.102. Ah, pues qué bueno, ¿no? 100, sí, también. Ah, bueno. No, hay que definir para decir, está bien, ¿qué tal si el caudal era 4.000 galones y 3.500 galones no alcanzan? ¿Verdad? Entonces ya la prueba ha sido fallida, porque a más de 3.500, de 3.100, 4.000 galones, la presión ya no iba a ser 100 PSI. Entonces, esas son, digamos, las pruebas de la red para saber si obtenemos o no lo que se requiere. Obviamente, esos valores de presión y caudal están en función de qué? Está en función de los diámetros de la red que tiene, de los anillos, ¿no? Si después de esos valores que se obtuvieron, alguien quisiera decir, bueno, ¿y por qué no da? ¿Es por la bomba? Bueno, vamos a ver si es la bomba. Entonces, por eso también se tiene que probar la bomba. La finalidad de hacer pruebas del sistema de bombeo, pues aquí está muy sencillo. Lo primero, tenemos que obtener la curva de funcionamiento de la bomba. O sea, ¿cuál es la curva de funcionamiento de la bomba? Pues vamos a tener una gráfica, ¿verdad? Presión, caudal y una curva así. Entonces, vamos nosotros de alguna manera a medir a gasto cero y a diferentes caudales para poder graficar. Si se cuenta con la gráfica del fabricante o los datos de la placa donde esté el caudal, la presión nominal, la presión a gasto cero, la presión al 150%, pues la comparamos con eso. Y si no, bueno, pues ya veremos. Pero lo importante es tener la curva de desempeño del funcionamiento de la bomba. Entonces, también hay que mirar cuáles son las condiciones de instalación de esas bombas, ¿no? Cómo está la succión, cómo está la descarga, si tiene de alguna manera una válvula de alivio si la requiere, dónde tiene las válvulas, qué tipo de válvulas. Eso básicamente se hace tomando en cuenta la NFPA 20, ¿no? Porque ahí está esa norma, nos va a decir lo que debe de llevar la casa de bombas, ¿no? A veces nuestras casas de bombas son bien complicadas y tienen entradas y salidas y retornos y cabezal A y cabezal B y retorno A y B, y es un desastre, ¿no? La norma a veces es muy práctica, muy sencilla, una succión, una descarga y ya. Y si quiere recircular, recircule lo que sale por la válvula de alivio de presión si es que quiere, si no, bótelo, ¿sí? Para que de veras se dé cuenta de que la válvula se abre. Entonces, si, por ejemplo, nosotros con las pruebas de la red quisiéramos hacer una simulación hidráulica, pues requerimos la curva de la bomba, y además de la red también requerimos otros valores que aquí no hablamos, que son pruebas, por ejemplo, de factor C para saber cómo se ha desgastado en el tiempo. Entonces, lo primero es, pues de alguna manera, ir y tomar los datos, ¿verdad? De las bombas. Ahí a lo mejor alguien se reconoce, ¿verdad? Hay una fotografía, una instalación de Pemex,
Entonces, eso durante un curso de la NFPA que me tocaba dar, lo primero que hacíamos es ir y anotar los datos de las bombas, porque si vamos a probar la bomba y no sabemos qué vamos a probar, pues no vamos a saber si lo que obtenemos es o no adecuado. Y ahí están esos datos, bombas de 2.500 galones, presiones de 200 PSI a valor nominal y este tipo de motor eléctrico o diésel, la potencia del motor, las revoluciones y los voltajes en su caso. Y por ejemplo, lo primero que se da uno cuenta es que todas estas bombas que están ahí no tenían, o sea, ninguna certificación. Ya, en ese caso tenían 26 años ya sin certificación. Entonces, la otra es cómo hacemos la prueba de la bomba contra incendios. La prueba de la bomba contra incendios, esta no es la prueba semanal de funcionamiento donde se supone que arrancamos la bomba a gasto cero, que muchas veces no se hace al gasto cero porque nos da miedo de que se vaya a romper la bomba, se vaya a romper la tubería de descarga o la red con incendios y nadie lo quiere hacer. Y hasta los procedimientos dicen, no, cuando prueba la bomba, la prueba semanal, recircule, ¿no? Para evitar eso. Y no, no debería de ser. Si la red se va a romper, pues mejor que se rompa ahí en tiempos de paz y no cuando tengamos una emergencia, ¿no? Que a lo mejor no se van a querer cobrar, no. Hay que justificar que es más peligroso tener una red que no está bien a que cuando la necesitemos nos vayamos a quedar ahí sin red y entonces sí es más peligroso. Acá se rompió, pues ni modo. A mí me ha tocado en pruebas donde se rompe la red, sale agua, ¿no? No revienta y mata a la gente, porque a veces la gente le da miedo. No nos dejan hacer pruebas porque dicen, no, es que yo he visto y revienta y la gente se muere. No, no es cierto. Simplemente puede haber una fuga por ahí, sale un chorro, por allá lejos sale agua del piso, porque muchas redes son subterráneas. Entonces, la prueba de la bomba anual está en la norma 25. Y básicamente en lo que se trata es tomar los datos de caudal y presión, o sea, diferentes caudales, ver la presión y, algo bien importante, las revoluciones por minuto. ¿Cómo se puede probar? Pues como vemos ahí las dos formas tradicionales que nos indica la norma 20, la 25, por salidas de manguera, boquillas, o por medidor de flujo. A veces hay instalaciones que tienen ambos, pero fíjense, bien importante, cuando una bomba con incendios es nueva y es la prueba de aceptación, de recepción del sistema de bombeo, si uno prueba la bomba y resulta que no da lo que debe de dar, según la curva de fabricante, de taller o los datos de la placa, si lo hacemos con un medidor de flujo, como tenemos ahí en la parte inferior, la fotografía del lado derecho, el fabricante dice, yo no le creo al medidor de flujo. ¿Cómo? No, tiene que hacerlo sacando agua. Es más confiable, fíjense, que es una prueba, digamos, un poco más, como más burda, puede tener más errores. No, resulta más confiable muchas veces que el medidor de flujo. Entonces, lo interesante es ir y tomar las medidas de caudal sacando agua. Oye, es que no hay cabezal de pruebas, o el cabezal de pruebas está hasta allá bien lejos. No importa. El agua se puede sacar de cualquier sitio, ¿sí? Porque lo que estamos midiendo ahí no es presión, lo que estamos midiendo es caudal. La presión a la que sale ese caudal se mide a la descarga de la bomba. Allá donde esté la casa de bombas, por ejemplo, en esa fotografía, la casa de bombas estaba bien lejos, pero no importa. En esa otra también, fíjense, la casa de bombas está lejos. Es más, por ejemplo, ese cabezal no cumplía con el mínimo de salidas, ¿sí? Pero, bueno, a veces, por ejemplo, la norma 20 nos dice cuál es el mínimo de salidas. Por ejemplo, bombas de 2.500 galones, por ahí de 8 salidas. En nada más tenemos 4. Pero dependiendo del diámetro que utilicemos en la boquilla, aunque diga la norma 8, o diga 10, o diga 12, si la salida es muy grande, podemos sacar la curva de la bomba con menos salidas. Por ejemplo, aquí se pudo solucionar con 6 salidas, ¿no? Había 2 por otro lado y 4 en un punto que hacía las formas de cabezal de pruebas, que en realidad no era el cabezal porque estaba montado sobre el anillo principal de la red de 20 pulgadas, pero como les digo, no importa. Si usted puede sacar el agua ahí cerca, qué bueno.
Si no, porque moja, destruye, lo regañan, como nos pasa muchas veces, y se va hasta el otro lado de la planta donde está el tiradero, donde nadie le dice nada, no importa, allá sáquela, pero tenga la comunicación para los que están en la casa de bombas se digan, mira, ya abrí, ok, ya medí, ya tomaron revoluciones, ya hicieron succión, descarga, revoluciones, y los que están allá lejos donde sale el agua, ya también hicieron su anotación de qué boquilla abrieron, qué diámetro tenía y qué valor de presión de tubo pitón les dio. Y con eso lo puede calcular. O sea, ahí no debe de haber ningún problema. ¿Ok? Entonces decíamos, estamos de alguna manera sacando agua, pero si pasamos a la diapositiva, vamos a ver que tenemos ahí las otras dos salidas, que estaba sobre el mismo cabezal de 20 pulgadas en otro punto, y ahí están las otras dos salidas que se utilizaron para que con 6 podíamos llevar la bomba hasta, o sea, en vez de 2.500, 3.750, no, se iba a más de 4.000 galones. ¿Por qué? Porque las boquillas que utilizamos nosotros eran boquillas de diámetros muy grandes, entonces se puede hacer, ¿no? O sea, no tenemos que tener a veces ahí 20 boquillas, 12 boquillas, no. Se puede lograr con menos. Lo ideal es tener eso, ¿ok? Entonces, que no se nos olvide de alguna manera, cuando hacemos las pruebas, anotar presión de succión, descarga, revoluciones por minuto, porque lo que después tenemos que hacer es convertir esos datos en caudales, ¿no? Entonces, aquí tenemos una planilla de una prueba, donde tenemos, ¿verdad? En las diferentes secciones, ya en donde está la tablita, tenemos presión de succión, presión de descarga, la presión neta. Acuérdense que la bomba contra incendios, si tiene un tanque que le da presión de succión, acuérdense que las bombas centrífugas orientales requieren presión de succión positiva. Si tiene un tanque que le va a meter cierta presión por la altura, esa hay que tomarla. Por ejemplo, aquí tenían 14 PSI de succión, que se lo tenemos que restar a la presión de descarga. Después se notaba la presión, se calculaba, ¿verdad?, la resta de succión menos, no, descarga menos succión, las revoluciones por minuto, y si eran bombas eléctricas, el amperaje. Y del lado izquierdo de la diapositiva vemos lo que daba las lecturas de tubo pitón, o sea, cada boquilla, están las 6 boquillas. Cuando se abría la primer boquilla, teníamos 100 en el PSI, en el manómetro del tubo pitón, y nos daba con ese valor de 100 y con la fórmula que vimos hace un rato, nos daba que salía por ahí 1.329 galones por minuto por un orificio de 2 pulgadas y un cuarto. Y así se van sumando y sacamos, fíjense, casi 5.000 galones, o sea, se va casi al doble, ¿no? En la siguiente, lo que nosotros vamos a mirar, pues es la gráfica de lo que obtuvimos. Ahí en esa prueba, pues no había datos ni de placa, ni de fabricante, ni de nada, ¿no? Pero sin embargo, sí teníamos los datos de prueba. Finalmente, por ejemplo, ahí como no había datos, una curva que había sido la curva original, como no se le dieron datos, se fue hasta abajo, ¿no? Hasta 0, ¿no? Pero ahí hay cosas bien interesantes. A mí me ha tocado muchas veces que a veces hacen las pruebas y no corrigen por revoluciones, y una bomba que está bien, la descarta y dice, no, esta ya no da, y entonces hay que cambiarla. Y puede ser que no. Entonces ahí vemos 3 curvas de diferentes colores. Vemos la curva azul, que es la curva que está más arriba, donde de alguna manera es la curva de descarga. O sea, lo que da, o lo que dice el manómetro de descarga, ahí está graficado con el cálculo del caudal. Y es la curva más alta. Después tiene la curva que le llama ahí actual, que es quitarle la curva de succión. Abajo vemos una rayita blanca, que esa es la curva de succión, que empezó en 16 y acabó en 14 o algo así, no, en 12. En 10 se acabó. Entonces, si le restan la azul menos la blanca, da la curva negra. Esa es la bomba sin la succión. Pero la curva corregida es la curva que está ahí como en color rosa.
es la que se corrige por revoluciones. O sea, quiere decir que el motor estaba girando más rápido de lo que debería de girar y por eso nos está dando más caudal, ¿verdad? Y más presión. El sistema funciona así, pero para efectos de comparación de desempeño de esa bomba, se tiene que tomar la curva rosa contra la curva de fabricante. Y ahí, por ejemplo, ven una línea vertical roja que dice del lado izquierdo cumplimiento NFPA 20 y del lado derecho informativo. O sea que nosotros debemos de haber sacado hasta 3.750 galones. Lo demás ya está de sobra, ¿no? No sabemos si esa bomba cumplía o no cumplía porque pues, no tenemos los valores de origen, ¿no? Pero eso es lo que sí ya sabemos. Miren, esa curva, esa bomba que usted tiene instalada, así se comporta. Entonces, de ahí es donde va a obtener los demás. Entonces, ahí está, por ejemplo, los resultados que en ese momento se dieron para esa bomba. Después de un cierto tiempo, el amperaje subió mucho y no debía de subir, y se tuvo que sacar a mantenimiento del motor. Ajá. Otra bomba se sobrecalentó y nomás duró 20 minutos, ¿no? De otras dos bombas, esas sí se pudieron probar y resultaron que estaba aceptable, aunque no sabíamos cómo era la curva original, ¿sí? Y hubo otras bombas ahí que no cumplieron porque la presión, porque supuestamente eran 2.500 a 200 PSI, estaba por debajo, entonces ya no cumplían. De alguna manera nosotros tenemos que decidir qué hacer, ¿no? Después, entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, en esa instalación, desgraciadamente, las fugas de la red eran muy grandes, entonces la bomba Yoki no para. ¿Por qué? Porque está compensando todas esas pérdidas de agua que se supone que puede haber, pero no de manera permanente. Ajá. Entonces, cuando la bomba Yoki salió a mantenimiento, pues tendría que utilizar una bomba de combustión interna para seguir manteniendo la presión de la red y obviamente perdiendo agua, ¿sí? Y entonces algo bien importante es que todo ese sistema de bombeo contra incendio no tenía certificación, ni el motor, ni la bomba, ni los tableros, o sea, una certificación, ya sea un listado, UL o una aprobación Factory Mutual para servicio contra incendio, ¿no? Cuando se diseñó, a lo mejor no era requerido, pero ya cuando vienen las cosas, pues de alguna manera tenemos que, si estamos, por ejemplo, haciendo una evaluación con base en NFPA, pues tenemos que decirlo. Por ejemplo, los manómetros tampoco estaban donde deberían de estar, pero por el propio diseño de la bomba, las válvulas, tanto de sección, descarga, las checks y de alivio no tenían certificación. Y por ejemplo, los codos estaban ahí pegaditos a la sección de la bomba, y que es algo que no debería de ser, aunque sin embargo los resultados no se nota, ¿no? Cuando se prueba la bomba, si el codo está ahí o no se nota. El problema puede ser a la larga que ese codo afecte para que haya un desgaste irregular de la bomba. Entonces, lo importante de ahí es también dar a conocer que hay unas conclusiones, ¿no? Si vamos a cambiar unas bombas contra incendio, porque las pruebas así lo ameritan, lo que resulta, pues no vamos a cambiarlas nomás porque sí, porque sabemos que el sistema de bombeo es caro, y más si tenemos que cambiar un sistema de bombeo con certificación. Entonces, tenemos que de alguna manera justificar por qué tenemos que cambiarlo, no porque simplemente así lo dijimos, sino ¿por qué? Pues porque ya vimos, por ejemplo, en ese caso, en esa instalación, tenía una presión nominal muy elevada. Que cuando la presión es muy elevada en una red contra incendios, pues se puede dañar más fácil. Utilizar una sola manguera, ¿verdad? Las brigadas contra incendios se pueden lesionar, entonces tampoco es recomendable, ¿no? Poner una válvula reductora de presión en una red, pues no está permitido más que a la salida de los riesgos, a los hidrantes, a los sistemas de aspersión o de espuma. Entonces, esa era una razón también, porque cuando se diseñó, por ejemplo, en esa instalación, los sistemas de aspersión se diseñaron a una presión muy alta y por eso necesitaban una presión alta para funcionar. Y bueno, decía que se pongan las válvulas con puerta más de agua saliente, check y de alivio listadas o aprobadas, ¿no? Modificar las succiones para que cumplan con que no tengan un codo ahí, sino que por lo menos esté a 10 desde el diámetro. Obviamente las bombas, pues ya cuando son más modernas, los manómetros de succión y descarga, pues vienen precisamente
puestos en las bridas, ya que más cercano, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, eso es lo que debemos de cumplir. Ahora, otra cosa bien importante que se tiene en las instalaciones de proceso petroleras, no tanto así los rociadores, pero sí los sistemas de aspersión. Entonces, los sistemas de aspersión son sistemas de aspersión que son muy utilizados en este tipo de industrias. Primero, porque lo que estamos buscando es el uso eficiente del agua. Ajá. Porque con un sistema de aspersión podemos agregar el agua directo a las superficies que nosotros queremos proteger. Porque el problema de arrojarla con un monitor o con una manguera es que mucha se desperdicia. Entonces, esa es la idea principal. Que pueden ser sistemas que funcionen de manera automática. Ajá. Si hay un sistema de detección que los active, eso no va a requerir que la gente vaya y lo active, que se dé cuenta que hay un problema para que... No, automáticamente. Esa es la ventaja. Entonces, también que pueden accionarse de manera, si son automáticos o no, pero pueden ser accionados de manera remota, de tal forma que la gente no vaya ahí y se exponga a un incendio. Eso es importante, ¿verdad? Proteger al personal, porque a veces hay sistemas que tienen los medios de activación ahí muy cerca del riesgo y a ver quién es el valiente que va y lo acciona. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Entonces, remota, manual o remota o local, ¿no? Manual local, pero a una distancia protegida, ¿no? Entonces, debemos de buscar eso. ¿Para qué se utilizan? Pues básicamente para protección de exposición, o sea, de incendio de un sitio para proteger otro, en tanques atmosféricos, recipientes a presión, soportería, etcétera, ¿no? Para control de la combustión, por ejemplo, para bombas, compresores, ajá, o para extinción, por ejemplo, en las fosas API. Entonces, los sistemas de aspersión van a tener de alguna manera, pues, un cometido diferente. Entonces es importante saber para qué se diseñaron, pues para saber cuando los probemos si cumplen o no cumplen, ¿no? Porque tampoco basta con ver que salga agua y moje. Ajá. Entonces, aquí algo bien importante, a diferencia de los rociadores, los sistemas de aspersión, pues tiene esas características. O sea, un rociador tiene una cobertura así como digamos, como un paraguas y esa cobertura está en función del riesgo que van a proteger y eso da la distancia entre rociadores. Pero en una boquilla de aspersión hay algo que lo primero, por ejemplo, que mencionamos aquí es el ángulo de aspersión. Ahí vemos en la fotografía de la derecha arriba las diferentes boquillas. En este caso son boquillas de aspersión, pero automáticas o cerradas, o sea, tienen un bulbo, parece un rociador. Pues si se fijan, lo que es el deflector es diferente. En los rociadores es plano o es plano así para que si es un rociador colgante o montante, el agua caiga siempre hacia abajo. Aquí no, aquí las boquillas de aspersión tienen ángulo, o sea, o más abierto o más cerrados. Obviamente un patrón de descarga que puede ser lleno, un cono lleno, o la orilla, o un cono plano. El alcance, o sea, qué distancia podemos colocarlas para que cubran los riesgos. El coeficiente de descarga, que es un factor K, que de alguna manera nos determina cuánta agua fluye por ahí en función de la presión, ¿sí? Que está relacionada con el diámetro del orificio de la salida. Las presiones mínimas de funcionamiento, porque si no tenemos la presión mínima de funcionamiento del fabricante, no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, en los rociadores automáticos con incendio la presión mínima es 7 psi, pero aquí, si hacemos referencia a la NFPA 15, que es la de los sistemas de aspersión, sistemas fijos de aspersión de agua, la presión mínima es de 20, ajá, para los riesgos, digamos, afuera, ¿no? Externos. Ya para otros riesgos hay que ver lo que dice el fabricante. Pero finalmente el fabricante va a decir cuál es la presión mínima de su boquilla, ¿no? Y, por ejemplo, decíamos, abiertas o cerradas, ¿no? Con un fusible. Entonces, las características hidráulicas es importante conocerlas para la prueba. ¿Por qué? Porque va a ser difícil medir el flujo si no sabemos esas características. Entonces, tenemos que saber qué factor K tiene, ¿no? Factores K desde unos 0.2 o 7 o el que tenga, ¿verdad? Puede haber más grandes. El diámetro, ¿verdad? Del orificio de la salida de 1/12 hasta 3/4. Y la presión mínima de funcionamiento que dijimos que es
20 PSI. Pero también hay una presión máxima. Ajá, eso lo da el fabricante, porque a veces la presión es muy grande y se pulveriza el agua y se la lleva el viento. Fíjense, aquí está la fórmula que tenemos que conocer para el cálculo del caudal o del flujo por boquilla. Y es bien sencilla. El flujo es igual a la coeficiente K de la boquilla por la raíz cuadrada de la presión. ¿Ah? Por eso es bien importante medir la presión en la boquilla o cercana a la boquilla. Las boquillas de aspersión, decíamos que cuando se calcula, por ejemplo, las cantidades de agua, la NFPA 15 funciona porque lo que maneja son densidades de aplicación, o sea, agua, flujo por unidad de superficie. Y entonces, de alguna manera, si tenemos la densidad, el área, podemos calcular el flujo, o si tenemos, por ejemplo, la densidad y el área, si corregimos, calculamos el flujo, y con eso nosotros, de alguna manera, tenemos que ver que la densidad de aplicación o el flujo por la boquilla se dé en función de lo que se supone que se está protegiendo. Entonces, ya diríamos, boquillas abiertas, le llamamos sistemas de diluvio, todas las boquillas sale agua a la misma vez, hay una válvula de diluvio que abre y todo sale. Ajá. Lo que estamos buscando es cubrir el equipo o el área. O las boquillas cerradas, ¿sí? Que cada una se va a ir abriendo como un rociador, por el calor se va a ir activando. Ajá. Y entonces, no queremos que se moje todo el área, no queremos que se moje todo el equipo, se puede dañar, que se moje donde se requiere porque hay fuego, porque hay calor excesivo, ahí va a funcionar. Por eso dice aplicación puntual. Entonces, ¿cuál es la aplicación de estas boquillas? Básicamente, por ejemplo, para nuestras áreas de proceso, turbinas de gas, compresores de gran tamaño, o materiales delicados. A veces no podemos probar los sistemas porque si mojamos un equipo que está caliente, se puede, desde el punto de vista mecánico, puede tener un problema. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Bueno, si el sistema de aspersión es automático, tiene un sistema de activación, ya sea térmico, flama, gases o vapores, pues se tiene que probar, ¿sí? Activándolo, que más a ratito vamos a mencionar, y ver cuánto tiempo tarda en que después de que se active y haga lo que tenga que hacer, funcione. Se abra la válvula y después salga el agua, ¿no? Sí. Tenemos que probar de manera manual local y si hay remoto, probarlo allá también y ver cuánto tiempo tarda. A veces, pues depende del tamaño del sistema de expresión, pues puede tardar más o menos, porque realmente se manejan por ahí de 40 segundos como máximo. Una vez que esto funcione, pues ver las boquillas, cuánto están cubriendo. Ajá. Y bueno, el flujo de las boquillas básicamente es ver si están o no obstruidas, ¿no? Eso es bien importante porque las boquillas tienen orificios pequeños y la basura que va en el sistema de agua contra incendio, pues las puede obstruir. Por eso, realmente, o lo que debe tener antes de la válvula de activación es un filtro para que todas esas basuras, piedras, lo que sea, ahí se queden, ¿no? Ver la presión de alimentación en la válvula de diluvio, colocar un manómetro, si la válvula tiene, pues ahí mirarlo. Y, bien importante, presión en la boquilla remota. O sea, muchas veces los sistemas de presión no tienen un manómetro cerca o en la boquilla remota. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar un manómetro, quitar una boquilla y colocarlo ahí. Entonces, ¿qué requerimos? Bueno, lo que requerimos son los datos de diseño, ¿sí? Para ver, ahí vemos en la fotografía de abajo ese manómetro que se colocó en donde había una boquilla. Ok, tiene una fuga pequeña, pero es una fuga que no nos va a afectar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la presión de diseño en la boquilla remota? Si fueron los 20 PSI que dice la norma, o si fueron 30, si fueron 40, si fueron 60, o a ver cuántos fueron, ¿no? Entonces, por eso es importante. Los datos de la boquilla, verán la marca, modelo, el diámetro, el factor K, el ángulo de cobertura, el tipo de cobertura, ajá. Contar con manómetros calibrados, eso es parte del equipo. Y como muchas veces la boquilla queda lejos, la boquilla remota, si no tiene una vista buena, ¿verdad? Que muchos de nosotros ya no la tenemos. Pues lo que requerimos es unos binoculares o una cámara con un buen zoom, ¿verdad? Para poder leer ahí la presión. Porque si no, entre el agua y la distancia, ¿cuánto dio? Pues está por ahí entre 40 y 80, bueno, pues es como 60, no, hay que tener un dato
más preciso. Y bueno, y a veces uno se moje, por eso hay pues impermeables. Ahí hay una fotografía bien curiosa en ese tanquecito que está ahí. Si se fijan, hablamos de diseño. Muchas veces se diseñan sistemas de expresión para todo. Y entonces hay recipientes tan pequeños que a veces el sistema de expresión pues no tanto realiza la función de eficientar el agua. Está sobrado. O sea, ese anillo es mucho más grande, esas boquillas mojan muchísimo más que lo que requiere ese recipiente. Pero bueno, así lo diseñaron, así lo instalaron y pues así hay que probarlo, ¿verdad? A lo mejor cuando uno dice, no, pues es que este sistema ya no sirve, ahora uno decide ya no colocarle, ¿no? Y lo enfría desde lejos con un chorro de manguera. Entonces, un procedimiento. Bueno, lo primero es localizar la boquilla remota y ahí, en esa o cercano a ella, ver y colocar el manómetro. Ahí, por ejemplo, por decirles lo que dice línea 1, ahí está colocado el manómetro en esa llenadera, ¿no? Que es donde están llenando gas. Después de eso, pues ya se verifica, se alinea y se abre el sistema. Si tiene un sistema automático, pues se activa, y si no, pues sea manual, local o remoto, y bueno, y a ver las boquillas, ¿verdad? Los patrones, los ángulos, si no hay boquillas obstruidas, ajá, igual ver cuánto tiempo tarda en salir el agua. Obviamente estos sistemas, como son sistemas que están secos, ¿verdad? El agua de la red se queda ahí por mucho tiempo. Lo primero que sale es agua negra, ¿no? Ya después empieza a salir agua más clarita, y a veces agua sucia tapa las boquillas. Entonces, mirar eso, que los riesgos que se van a proteger quedan bien cubiertos, ¿sí? Anotar la presión de la boquilla remota, por eso hay que tener una buena cámara o unos binoculares, o dejar un cuate ahí que se quede cerquita y que se moje. A veces no hay de otra, ¿verdad? A veces no hace daño bañarse, ¿no? Y entonces, igual, tomar la presión en la válvula de diluvio o cercano, porque el sistema se diseñó con una presión mínima a donde está la válvula, a la base de risers y sistemas de rociadores, y la presión en la boquilla remota. Entonces, vemos si hay boquillas obstruidas, las presiones CE nos cerca de la boquilla remota, y tenemos que comparar con los datos de diseño. Tiene que ser igual o mayor, igual en la válvula, porque el sistema de la red con diseño le va a dar la presión para que funcione. Lo que esperamos es que esa presión sea mayor de la que requiere el sistema. Y bueno, ¿cómo podemos saber cuánto fluyó? Pues simplemente con la fórmula, ¿verdad? Ahí está la presión que leímos del manómetro por su factor K y por el número de boquillas, ¿verdad? O sea, ya obtenemos un flujo aproximado. Si tuviera un sistema de activación, digamos, automático, por ejemplo, aquí está la prueba operativa de los sistemas de Fire and Gas, pues es parte, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, pues lo pusieron ahí por algo, ¿no? Y la primera razón en la que se colocaron es para que la gente se dé cuenta si hay algo que sea inflamable, tóxico, o si hay un incendio ya declarado, pues nos demos cuenta y hagamos lo que tengamos que hacer, ¿sí? Y si esos sistemas sirven para accionar sistemas de extinción automática, como los sistemas de aspersión, pues abran la válvula. Ahí vemos en esa fotografía a un detector de gases y vemos la válvula. Ahí tiene su manómetro y esa válvula se va a abrir cuando el sistema le diga. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para las pruebas? Lo primero que requerimos básicamente es contar con la filosofía de operación, o sea, la matriz de entradas y salidas. O sea, ¿qué va a hacer el sistema cuando se detecte el 20% del límite de infrarrollado, el 40%, si va a sonar o va a prenderse un foquito luminoso, o además de eso va a sonar una alarma sonora. Eso es lo que es bien importante. Si no sabemos lo que tiene que hacer, pues no vamos a saber si lo que estamos probando funciona o no. O sea, si ya activé este detector, ¿qué tiene que hacer? Ese detector nomás le dice al tablero, se activó y no hace nada. Ok, está bien. No, es que además de eso, prende un foco allá. Perfecto. Entonces, bien importante contar con eso. Si no hay, es imposible, ¿ok? ¿Qué más requerimos? Pues requerimos, por ejemplo, los detectores de gases, pues los gases calibrados para que podamos probar el tipo de detector. Y para los detectores de flama, pues las lámparas,
que son específicas para el detector. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Pues algo muy sencillo. Pues ya sea que se utilice el gas, o la lámpara, ¿sí? O tocar los botones de activación manual, y entonces de acuerdo a lo que dice la matriz, pues ver qué es lo que pasa. Y si lo que pasa allá afuera es lo que dice la matriz, pues qué bueno, y si no, pues algo está mal, o no se activa, o en vez de sonar acá sonó allá, o prendí un foco acá y no prendió allá. Eso es importante hacerlo. Generalmente se hacen pruebas aleatorias, porque a veces los sistemas son muy grandes y lleva mucho tiempo. Entonces uno prueba aleatoriamente y conforme vaya viendo los resultados, si todo sale bien, termina y dice, no, pues cualquiera que probé, funciona. Qué bueno. Pero si le falla uno, pues hasta que lo arregle, sigue. Y luego prueba y le falla otro, pues se tiene que empezar a probar más. Obviamente cuando los sistemas se instalaron, pues se probaron, ¿no? Y pues se supone que ya están bien, ¿no? Entonces no hay que probarlos todos, son aleatorios. Sabíamos lo que en el tablero hay que coincida, si hay señales sonoras que se escuchen en donde debe escuchar, si las señales visuales, las luces, se activen y se vean, y si los sistemas de aspersión están controlados por esos sistemas, pues también funcionen, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en las siguientes fotografías, pues vemos ahí probando, ¿no? Un sistema de gas, ahí está el cilindro con el gas de prueba, está una lámpara que después se va a utilizar, ¿sí? Ahí vemos en la fotografía de la derecha que están utilizando la lámpara, entonces hay que atinarle, a veces hay que subirse, a veces está mal colocado el sensor de VIR y ahí ponen una columna, o sea, son tipos de cosas, ¿no? Que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué va a hacer? Pues miren, cuando no pasa nada, ahí está la condición normal. Estos semáforos, ¿verdad? Son bien comunes en nuestra industria, ¿verdad? Del proceso. Si prende el foquito rojo hay incendio, si es un foquito azul hay fuga de gas tóxico, si es uno naranja, fuga de gas combustible. Entonces, de alguna manera, ver lo que dice la matriz, si eso se prende, y ahí está el altavoz, si suena. Si funciona un sistema de aspersión, pues ahí está, funcionando el sistema de aspersión, de manera, digamos, automática por los sensores, ¿no? Entonces, de todo eso, lo importante es, como hemos dicho, tener un procedimiento. Entonces, tenemos que hacer procedimientos para que contamos con nuestros protocolos de inscripción, prueba y mantenimiento. La base para hacerlos es la NFPA 25, ahí está para todo este tipo de sistemas lo que debería de ser las inspecciones, las pruebas y la periodicidad. Entonces, eso es algo bien importante que podemos utilizar. Obviamente, los procedimientos los tenemos que hacer específicos para nuestros sistemas, para nuestra instalación. Entonces, hay que definir cuál es el objetivo que se busca, qué estamos, ¿verdad? Qué es lo que va a cubrir, ¿no? El procedimiento que se tiene que hacer para la prueba y llevar formatos de registro. Entonces ahí, por ejemplo, nos han contratado a veces para realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Protocolo de prueba del sistema de gas y fuego. Ahí están, por ejemplo, unos formatos que se tienen que ir llenando, ¿no? Entonces tenemos ahí para el lado izquierdo para los sistemas de fire and gas, del lado derecho rociadores, mangueras, Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que tomen en cuenta que hay que hacer los procedimientos y probarlos. A veces los hacemos y si nadie los prueba, no se da cuenta. Entonces, el problema es cuando los... miren, ahí lo vamos a corregir. Finalmente, vamos a hablar de los planes normalizados de respuesta a incendios, los Fire Pit Plans. Entonces, es importante, una vez que tengamos definidos nuestros riesgos, pues contar con este tipo de planes para saber qué hacer, ¿sí? Porque de alguna manera, ya sabemos que las emergencias, los incendios no son iguales, pero sí saber el comportamiento base de cada uno de ellos y tenerlo por escrito. Entonces, lo que se debe tener, pues, los reglamentos de la red contra incendio, o sea, si la red contra incendio, los diámetros, para donde, o sea, las trayectorias, los monitores, las maneras, lo que requiere, Lo que necesitamos nosotros de espuma, concentrado, y cómo lo vamos a manejar. Y si requeremos camiones de bomberos, igual, cuántos, dónde, porque a veces pues, los podemos tener, pero si la red contra incendio no está preparada para hacer los que funcionen, pues igual no funciona, ¿no?
número de monitores portátiles y mangueras. Muchos de los riesgos son muy grandes y a veces colocar monitores de grandes caudales no es práctico para producir una zona de tanques, ¿no? De 500,000 barriles o 200,000 barriles. No es práctico. Lo más práctico es tener unos monitores móviles que los podamos llevar y toda la logística de tener super hidrantes para alimentar esos super cañones y llevarlos en donde se requiera. Y si tenemos dos y con dos podemos, no vamos a tener, si tenemos 20 tanques y requiere dos cada uno, no vamos a tener 40, ¿verdad? Con dos que tengamos, porque se supone que el incendio va a ser uno de ellos, ¿no? Y los requerimientos para enfriamiento, proteger equipos, de tanques, ¿no? ¿Y qué puede pasar? O sea, lo peor que puede pasar para que un evento de alguna manera se empeore, ¿no? Porque hay que estar preparados para lo peor. Entonces, bueno, hay algo importante que se tiene que hacer, pues es hacer unos ejercicios de campo, ¿no? De mesa, ¿no? Para ver qué es lo que puede ocurrir antes de que nos vayamos allá afuera, pues jugar en la mesa, poner los escenarios y ver qué recursos tenemos. Así, por ejemplo, este tipo de cosas lo hacemos nosotros en el hazmat, es lo mismo, los ejercicios de mesa, para ver, por ejemplo, el análisis hidráulico de saber para cada escenario, o sea, si la presión y el caudal es suficiente en cada escenario, si se requiere espuma, cuál es esa necesidad, y cómo se puede calcular la pérdida de fricción, por ejemplo, al conectar más de una manguera y cuánto caudal podemos tener. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estos pre-plants que se hicieron para una refinería en Chile, donde precisamente de alguna manera se coloca cuál es la logística, de dónde se van a tomar los hidrantes disponibles, cuáles se van a efectuar, cuáles son los caudales, etcétera. O sea, eso nos da tiempo de cuando algo pase, pues saber cómo vamos a actuar, ¿no? Entonces ahí están los recursos para el agua y espuma necesarios, lo que se requiere como equipo de bomberos, la estrategia de extinción que debemos de seguir, y un procedimiento durante el incendio, ¿verdad? Ya sabemos que puede ser diferente, pero de alguna manera lo base, ¿no? Y si podemos cambiar, pues cambiemos para que esto funcione. ¿Sí? Y por ejemplo aquí, para lo de hazmat, si hay derrames y todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener, pues, presentes que algo va a ocurrir, pero ya tenemos ahí los recursos, porque es lo importante, y no esperamos a que pasen las cosas y, oye, que nos falta esto, nos falta aquello. No, miren, ahí están los recursos requeridos, los recursos de bomberos, o sea, las brigadas y de materiales peligrosos, y cuál sería la estrategia de control. Entonces, muchas veces, ese tipo de planes llevan una simulación para ver si hay una fuga o un derrame hasta dónde puede llegar, y así lo calculamos. Y muy bien, pues por mí sería, de alguna manera todo. Ahorita nos vamos a la parte de preguntas y respuestas, y también un anuncio de que no se pierdan el siguiente webinar el 15 de junio, donde un servidor con el ingeniero Javier Moncada, pues vamos a hablar precisamente de las estrategias de protección de incendios en la industria petroquímica. Entonces, vamos a entender el riesgo de incendios, lo que es el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios, el proceso de diseño y licitación de los sistemas contra incendio, la instalación de los sistemas contra incendios, procedimientos de inspección y recepción de los sistemas contra incendios, que son muy importantes, porque acuérdense que estos sistemas no se usan hasta que ocurre algo, entonces hay que probarlos. Y finalmente, las pruebas de evaluación de sistemas existentes. Y muy bien. Gracias, Raúl. Muy buena la charla, muy interesante. Aquí les estoy enviando vía chat el link, el enlace para registrarse a el tercer webinario gratuito que vamos a ofrecer la semana que viene, el lunes. Entonces, aquí en pantalla están viendo los datos de contacto de Raúl, en caso de que tengan alguna duda específica, nuestra página web, y vamos a proceder con las preguntas que nos enviaron a través del Q&A. Por aquí está mandando José Antonio Ortiz un mensaje. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias, José Antonio. A ver, Alonso Ricaño pregunta, dice, 100 PSI es el mismo en cañones e hidrantes de 2,5, ¿no?
2,5 pulgadas, ¿no? 65 PSI es el mínimo en hidrantes de 1,5 pulgadas, ¿no? Bueno, sí, es muy interesante la pregunta. Sí, miren, realmente estas presiones las encontramos en la NFPA 14. Y precisamente digamos que los hidrantes clase 1, que son de 2,5, la presión mínima son de 100 PSI, pero los clase 2, que son de 1,5, la presión mínima es de 65. Pero en la parte industrial, la presión mínima que se maneja es 100 PSI para ambos. Cuando tenemos un hidrante de 2,5 a 100 PSI, lo que nosotros obtenemos básicamente son los 250 galones por minuto. Y cuando tenemos un hidrante de 1,5 a 65 PSI, lo que obtenemos son 100 galones por minuto. Pero en los riegos industriales es diferente. Tomamos 100 PSI y entonces el hidrante de 1,5, en vez de manejar 100 galones, al tener 100 PSI en lugar de 65, va a dar 125. O sea, la mitad del hidrante de 2,5. Pero es correcto lo que comenta. Bien. Gustavo Nibón Álvarez. Gracias, Raúl, por compartir tu excelente experiencia con nosotros. ¿La prueba de desempeño de las bombas debe ser realizada por un externo o puede hacerla la autoridad competente del centro de trabajo? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir esta prueba para ser aceptada por las aseguradoras? Bueno, pues muy buena pregunta. Obviamente, a veces si lo hace uno mismo, podría ser juez y parte, ¿no? Ese sería el problema de hacerlo el mismo centro de trabajo. Pero sí, o sea, sí se puede hacer, si están capacitados, saben cómo hacerlo, tienen los procedimientos, tienen el equipo, no hay ningún problema. Entonces el reasegurador o el asegurador es quien puede definir que a lo mejor diga, no, ¿saben qué? Yo necesito que la prueba sea por un tercero. Y si es un tercero, bueno, pues ya se contrata a alguien como nosotros y la podemos hacer con mucho gusto. Pero sí, por ejemplo, hace muchos años estábamos trabajando con Petróleos Mexicanos, hicimos la red de expertos en sistemas de incendios y se capacitaron a la gente para que hicieran las pruebas. Y sí, o sea, no hay problema. Es más bien que la autoridad competente define si la quiere de uno mismo o de un tercero, pero es posible. Muy bien. Francisco Núñez pregunta, ¿cuánto tiempo se debe hacer la prueba de flujo de la bomba? A ver, ¿cuánto? Bueno, se refiere a cuánto tiempo, sí, cuánto tiempo está funcionando o cada cuánto tiempo. Bueno, cada cuándo es cada año. ¿Y cuánto tiempo? Pues de alguna manera, pues no, o sea, lo que se lleve, ¿no? No se lleva arriba de media hora. Muchas veces se tarda uno más en la preparación de que todo esté ahí, pero la prueba es muy rápida, porque tampoco cuando usamos cabezal de mangueras, pues el agua es mucha la que se tira, ¿no? Y ya hay restricciones, entonces se tiene que hacer lo más rápido posible, pero bien hecha. Muy bien. Anónimo pregunta, ¿qué relación tiene el número de camiones y su ubicación según la dirección del viento? Bueno, lo que pasa es que, de alguna manera, si el viento va hacia donde están los recursos, digamos, internos de una planta contra incendios y no lo puedas utilizar, pues vas a requerir mayor número de camiones pues, colocados en contra del viento, ¿no? Esa es la relación. Por eso es que se hacen los posibles escenarios, una especie de simulación. Y bueno, es que tenemos los recursos dentro de la planta, pero si el viento está llevando el fuego de tal forma que no se puede llegar a ellos, pues tendrás que utilizar camiones. Esa es la relación. Muy bien. José Antonio Ortiz pregunta, ¿qué porcentaje abajo de la presión de diseño de la bomba es permitido que la bomba es aceptable? Bueno, miren, la norma 25 dice que no menos del 5%, pero también dice recientemente que si con lo que da la bomba cubre ese riesgo mayor de su instalación, pues es aceptable para ese riesgo, ¿sí? Pero tendrías que averiguar por qué está cayendo el desempeño. Ya. Vulcano pregunta, ¿algún software que recomienden para hacer las gráficas de pruebas de bombas? Pues bueno, nosotros lo que usamos son planillas en Excel, no se requiere gran cosa. Por ahí debe de haber softwares comerciales, pero no es simplemente una hojita de Excel, tener las fórmulas. A ver, y creo que esa es la última. A ver, podemos repetir el correo de Raúl, por supuesto.
rs@ifcc.us. Ya se los voy a mandar por el chat. Se los mando por el chat. Para que ahí lo tienen. Hay gente que ha estado preguntando sobre que no han podido entrar o entraron tarde por la limitación del participante o se tuvieron que ir. A todos todas las personas registradas les vamos a mandar el video para que puedan ver la charla y es posible que hagamos una segunda ronda, digamos, otra vez, pero eso lo anunciamos, se los anunciaremos a todos, les haremos llegar un correo cuando decidamos, acordemos la fecha. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. A ver, ¿cuál será la presión mínima que debería llegar al punto más alto en un edificio? Pregunta Edgar. Bueno, es que depende de los sistemas que tengas allá arriba en el edificio. Si tienes, por ejemplo, hidrantes de 1,5, como lo había comentado, sería 65 libras allá arriba para que funcione. Pero también, pero si hay un sistema de rosetes, a lo mejor es más o es menos. Pero para 1,5 serían 65 libras. Ok. Bueno, aquí nos preguntan si se ofrecen cursos de capacitación sobre cálculos. Pues yo creo que podríamos armar uno ahí, con mucho gusto. Listo. Bueno, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Mucha gente que ha saludado, te ha dado las gracias por tu excelente presentación, Raúl. Lo puedes ver en el chat. Muchísimas personas saludando. A ver, aquí llegó una preguntita más por el chat que se me coleó. A ver. Juan Manuel comenta, ¿es el 5% de los 3 puntos de la curva o solo en el 100% del caudal? No, en todos, o sea, en toda la curva, ¿sí? Del 0, del 100 y 150. Aunque a veces muchos toman el 100%, pero no, debe ser en todos. Listo. Bueno, a ver, si ya no tenemos ninguna pregunta más en el Q&A, yo creo que ya podemos cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todos otra vez por participar. Tuvimos casa llena hoy, así que estoy muy contenta. Y gracias, Raúl, otra vez. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.